damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, muy buenos días. Permítanos también desearle que estas Navidades, este periodo festivo de fin de año, hayan sido de lo mejor para usted, su familia, y le molestamos en este receso vacacional para la mayoría de la gente. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo está evolucionando la COVID-19, las advertencias que se han dado, las últimas medidas que se han generado, las restricciones vehiculares y sobre todo los temores de que las reuniones familiares puedan incrementar los casos de COVID-19 en Ecuador. Bienvenido. Muy buenos días, ingeniero. Un placer estar en su medio, y buenos días, Rosana, y un saludo igual por estas fiestas a la ciudadanía, unas fiestas bastante singulares por las circunstancias en las que estamos viviendo. Pero yo diría que de alguna manera el sacrificio es importante. Cualquier sacrificio y cualquier situación que prevenga la vida, que más bien prevenga en este caso la infección y la muerte, son situaciones sumamente importantes que realmente tenemos que asumirlas con tranquilidad. Es duro, yo sé, para todas las personas y para todos y cada uno de nosotros que hemos acostumbrado a mantener reuniones familiares, reuniones íntimas en nuestros hogares. Ha sido un cambio radical en la forma en la que normalmente solemos tener estas festividades. Una de las cosas importantes es ver que estas medidas son de alguna manera necesarias. Yo diría que de alguna forma nos sorprendió el COE nacional con estas medidas, tomando en cuenta algunos antecedentes como los que se presentaron en agosto. Ustedes recordarán que durante este mes, por lo menos en nuestra ciudad aquí y en la provincia, y también en la de Pichincha, tuvimos el número más alto, es decir, tuvimos prácticamente la cresta de la ola, y en estas épocas se dio un repunte altísimo de casos, ¿no? Y justo coincidió con algunos feriados, y este caso fue con el feriado de agosto. Pedíamos en ese tiempo, usted recordará, desde la academia, desde la sociedad civil, la no suspensión de las medidas, la mayor restricción en la movilidad, con el objetivo de frenar el número de casos. Creo que de alguna manera hemos venido observando que los eventos que generan aumento de movilidad, llámense feriados, Día de la Madre, Día del Padre, etcétera, todos los feriados que hemos podido vivir a lo largo de este año incrementan la movilidad en un 30 o un 40%, y este era el temor. Como usted conoce, básicamente, instituciones educativas, instituciones de educación superior y varias actividades generan un aumento de la movilidad y un aumento de las reuniones en esta etapa, y es por eso que veníamos diciendo y advirtiendo a la ciudadanía, justamente por esta correlación que existe con la movilidad y el incremento de casos, el evitar reuniones familiares. Desde ese punto de vista, aunque sorpresiva la reunión con el COE o la decisión del COE, que no la aplicó en algún momento, estaríamos de acuerdo porque esto generaría un incremento de movilidad. Sorpresivo, lo digo, sin embargo necesario, y estaría de acuerdo con la misma. Sin embargo, hay cosas que sí llaman la atención, y es necesario irlas analizando más a fondo, ¿no? De acuerdo a los datos del propio Ministerio de Salud Pública, obviamente con el retraso en el tamizaje de pruebas, el retraso también en el número de pruebas que se hace, tomando en cuenta las 2 o 3 últimas semanas, diríamos que no existe un incremento de manera global en el número de casos. Y, por ejemplo, casos de la semana del 7 al 13 de diciembre diagnosticados con PCR, 3.866, del 14 al 20 de diciembre, 4.077, y en la última semana, en la que acaba de pasar, 21 al 27 de diciembre, 3.026 casos. Es decir, no existe un incremento tan grande, digámoslo así, tomándolo como de manera global
a nivel nacional. Evidentemente, y esa es una de las situaciones que se debe tomar en cuenta a futuro, no existen, digamos, una uniformidad en el ascenso de casos. Y un ejemplo de esto es lo que vivimos el año anterior, este año, a inicios de marzo, donde evidentemente el foco de casos, digámoslo, el número de casos mayor fue en la provincia del Guayas. Posteriormente, cuando bajó el número en el Guayas, se incrementó en Pichincha. Es decir, no hay una simetría, no podemos hablar de una simetría a nivel nacional. Es por eso que muchos países generan restricciones más bien dependiendo de las situaciones a nivel de cada localidad o de cada Doctor zona. Vega, muy buenos días. ¿Podemos realmente decir que no hay un incremento de casos excesivo o como en épocas anteriores aquí en el país? ¿Podemos realmente decir que estamos atravesando una cierta estabilidad o hemos alcanzado una meseta en cuanto a casos frente a la ausencia de pruebas o a las pocas pruebas en estos últimos meses, en los últimos días? Se han realizado muchas menos pruebas que antes y según conocemos hay alrededor de 40,000 pruebas que todavía están represadas. Nos preguntamos insistentemente si es que esta información es real. ¿Realmente estamos estabilizándonos en cuanto a lo que tiene que ver a los casos o solamente es una ilusión frente a la falta de pruebas? Mire, yo diría que realmente una información certera al 100% es difícil tener. Como usted lo ha mencionado, el número de casos básicamente depende de las personas que por cualquier situación, muchas de las veces sintomatología, se hace la prueba. Es decir, el reporte nacional tenemos de las personas que tienen, o la mayor parte de ellos son sintomáticos o tienen contactos con sintomáticos respiratorios. Es decir, las personas que no tienen síntomas, 80% de aquellos son asintomáticos, no entran dentro de esta estadística, por lo ende no sería, digamos, un dato absolutamente real. Y otra cosa es, evidentemente, lo que usted acaba de mencionar, el número de pruebas que se ha realizado o la disminución del mismo y digamos, un tamizaje no tan, llamémoslo, detallado en cuanto al seguimiento a los contactos. Es decir, por cada persona que ha tenido una infección, sería necesario hacer un seguimiento a los contactos y creo que por algunas situaciones, inclusive las económicas, no están realizándose. ¿Cómo mira, doctor o por lo Vega, menos en la intensidad que se debería tener? ¿Cómo mira usted la situación global, la situación en el mundo? En este feriado hemos visto unanimidad en el primer mundo para promocionar las vacunas. Varios jefes de Estado han dado el ejemplo vacunándose y con un mensaje común también en el sentido de que se inicia una etapa de control de la COVID-19, pero con la advertencia de que la pandemia sigue. Efectivamente, yo completando la idea de la pregunta anterior, una manera de visualizar el número de casos indirectamente es el exceso de mortalidad o la mortalidad en general y la disponibilidad de camas hospitalarias. Y en nuestra ciudad, según la información que hemos tenido la mesa de salud, existe disponibilidad de camas y obviamente la mortalidad, como hemos podido ver en estas últimas semanas, no ha habido un incremento exagerado a diferencia del mes de agosto, ¿no? Una de las cosas que realmente se ha esperado, creo que a lo largo de este año, una luz al final del túnel, como lo han calificado varios mandatarios y varios científicos, es justamente la vacuna, ¿no? Creo que es una situación bastante importante. En algún momento se veía que existe de alguna forma un temor o puede inclusive generarse rechazos o existe ya a nivel mundial movimientos antivacunas que necesitan de alguna manera sensibilizarse ante la problemática y visibilizar la efectividad que esta vacuna tiene. Y creo que las señales a nivel mundial han sido claras, viendo a los líderes, a los mandatarios, a personas representativas. Inclusive veíamos ayer en España una mujer de 90 y tantos años vacunándose,
dando a la población esa seguridad y más bien esa posibilidad de acceder a la vacuna. Es un mensaje bastante claro e importante que creo que se ha regado a nivel mundial, generando esa posibilidad y esa necesidad de que la gente conozca que es importante tener el acceso a la vacuna. Una de las críticas que realmente es importante mencionar, y es algo bastante verídico, como lo menciona un artículo en estos últimos días del New York Times, que los países ricos, aquellos que financiaron básicamente los estudios por las distintas casas comerciales, evidentemente tuvieron una precompra, digámoslo así, o las casas comerciales hicieron una preventa y acaparando el número de vacunas en un porcentaje altísimo en países evidentemente con un nivel económico o un nivel de gasto mayor. Y este hecho ha generado que al ellos financiar las investigaciones, al ellos evidentemente haber invertido este dinero y al haber ya hecho una precompra, van a recibir la vacuna primero, generando de alguna manera, yo diría así, un hecho inequitativo en países con menos recursos económicos, con una menor capacidad de gasto, digámoslo así, tendríamos que esperar un tiempo mayor. Y es más, este artículo de New York Times dice que sostiene que los países ricos tienen el número de dosis para inmunizar hasta 3 a 4 veces a su población, y en los países en vías de desarrollo, en los países pobres, alcanzará a inmunizarse hasta el máximo, hasta el 20% de la población hasta el año 2024. Sin embargo, deja ver todavía las brechas y las iniquidades que existen en la salud dentro del mundo, y la Organización Mundial de la Salud creo que ha tenido una muy buena iniciativa en el sentido de garantizar justamente el acceso de la vacuna a aquellos países, a aquellos lugares donde la capacidad de compra y obviamente las necesidades en salud son igual o mayores que en los países desarrollados. Doctor Vega, ¿cómo ve usted la situación de las vacunas aquí en Ecuador? Se ha anunciado que un primer cargamento de 50,000 vacunas llegarán al país en el mes de enero. ¿Cuánta población considera usted que en el 2021 podría llegar a vacunarse y en qué fechas, más allá de estas 50,000 dosis que van a llegar? Bueno, mucho dependerá de la capacidad, obviamente, de compra que tendría el propio país con la situación económica. Entendemos y aspiramos que el nivel óptimo de vacunas que a la población se desea sobre el 50%, 60%, y esperemos que este primer lote de vacunas alcance justamente para la población que más en riesgo tiene de padecer la infección, es decir, o infecciones graves a partir del coronavirus. Esto es adultos mayores y personal sanitario que justamente está más expuesto a esta infección, y que evidentemente tiene la posibilidad de a su vez de quebrar un sistema de salud el rato que existe una vulneración o una infección al personal sanitario. Esta primera etapa, como ha mencionado el propio Ministerio de Salud Pública, entiendo que las segundas dosis y terceras, etapas de la vacunación irán desarrollándose en el primer semestre del 2021. Sin embargo, yo creo que una inmunización tal como se la pretende, llegar a un 60%, nos tomará todo el 2021 para poder alcanzar a la población. Mientras más rápido lleguen las vacunas, mientras más rápido obviamente se den este tipo de implementación de las mismas, es más beneficioso para el país. Fíjese usted que una cosa de las que hablábamos, de la capacidad de compra, también de los países desarrollados, también depende de la capacidad de producción de las casas farmacéuticas. Inicialmente, este mismo artículo a que hacía referencia hablaba de que Estados Unidos compró alrededor de 100 millones de dosis de vacunas. Sin embargo, la capacidad de producción
ha permitido obviamente la entrega de la mitad de estas vacunas a Estados Unidos, lo que quiere decir que pese a la prelación, digámoslo así, que ha tenido este país en el desarrollo de la vacuna y su capacidad económica, también la producción o la capacidad de generación de la vacuna va de la mano. Es por eso que realmente arriesgarnos a decir un número exacto de vacunas o qué porcentaje de la población va a depender de muchos factores y también evidentemente de la capacidad negociatoria. Doctor Vega, para concluir, ¿cuál es su criterio sobre la alarma desatada por las últimas mutaciones del virus? Las mutaciones sí son posibles en los virus. De hecho, en el Ecuador se ha detectado alrededor de 52 variantes que se ha presentado detectados básicamente por la Universidad Espíritu Santo y la San Francisco. Sin embargo, sí causa un poco de temor. Creo que todos hemos tenido una lección aprendida y justo al final del año, como pasó, digamos, en el 2019, veíamos que se producía un brote que no veíamos las dimensiones que podías alcanzar, las veíamos muy lejanas, y justo un año después aparece una mutación o una variante del virus que tendría la potencialidad de ser más infeccioso o más transmisible. Sin embargo, todavía no se puede tener una definición clara del mismo. La propia Organización Mundial de la Salud habla de que son factibles estas mutaciones, sin embargo no se ha podido demostrar la mayor virulencia, la mayor agresividad o la mayor tasa de mortalidad generada por este virus, que no es reciente, sino ha sido detectado de alguna manera en el propio Inglaterra, donde se hace un análisis genético de la mayor parte del virus a partir del mes de octubre. Es decir, la alarma que se generó a nivel mundial básicamente se dio por pacientes que ya presentaron esta variante en el mes de octubre. Es decir, es muy probable que esté disperso a nivel mundial y sobre todo en Europa estas variantes del virus, y de hecho ya se ha descrito de esta manera. Sin embargo, al ser una enfermedad nueva, una variante nueva con una potencialidad, creo que son lecciones aprendidas para la humanidad y las medidas de restricción responden a esta intranquilidad o este nerviosismo y las precauciones que puedan generarse para una dispersión o para la prevención de una dispersión mayor de este virus. Es decir, tenemos que estar alertas, pero tener conciencia de que las medidas de prevención son exactamente las mismas: mascarilla, distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros y lavado de manos, sea cual sea la mutación o variante que tenga este virus. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Han escuchado al doctor Bernardo Vega. Él fue decano de la Facultad de Medicina, actualmente es profesor e investigador en esta facultad en la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.